Bienvenida a Fuera de Micrófono, Asunción Valdés. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Javier. Estoy encantada de estar en The Objective. Pues lo mismo te digo. Vamos a hablar un poco de lo último que has hecho, de lo primero que has hecho. Bueno, tenemos tiempo para ello. Lo último que te ha caído en mis manos es un trabajo impro, o sea, un trabajo sobre la figura de Carmen de Burgos, ¿no? Sí, que la lo primera... titulas Revivir la nueva Carmen de Burgos. ¿Por qué ese título? Porque tendrá su... ¿no? Sí, la verdad es que eres muy agudo ya en la primera pregunta. Es un título polisémico, Revivir, porque estamos resucitando, reviviendo a Carmen de Burgos, ya que permaneció más de 4 décadas completamente oculta, olvidada, marginada. Y bueno, pues creo que con mi biografía la estoy reviviendo. No lo digo yo sola, lo dicen otras personas experimentadas. Y la nueva Carmen de Burgos, porque ella corta con una serie de convenciones de la sociedad de principios del siglo XX, es muy valiente, es una gran pionera, fue la primera periodista profesional con contrato de redactora, así que muy bien que entre 2 periodistas destaquemos la figura de la primera periodista española y entonces rompe con muchos lazos, muchos corsés de esa época y es una pionera en la defensa de los derechos humanos y especialmente de la mujer y entonces ella se reinventa, como diríamos ahora, en una nueva Carmen de Burgos y al mismo tiempo yo he aportado muchísimos datos inéditos a su biografía. Por lo tanto, como decía, tiene un doble significado el de aportar muchos datos a la biografía de Carmen de Burgos, que como digo eran inéditos. Ella no firmaba, claro, porque en aquella época, no sé si, supongo que también era por su condición de mujer, firmaba con el seudónimo de Colombine, ¿no? Sí, estaba muy de moda los seudónimos. Se lo sugirió a alguien, ¿no? Sí, ¿Tú cuentas en el libro? Sí, un director de periódico del Diario Universal que era muy listo, muy avanzado y tuvo una idea tan genial como decir ahora en general pues los que leían los periódicos y los que leían en general eran los hombres, pues vamos a quitar un poquito de peso de los sesudos y aburridos varones y vamos a poner un toque femenino. Se llamaba Lecturas para la Mujer, su columna diaria. Ella publicaba todos los días en primera página, por contrato, como decía antes. Y bueno, pues fue muy hábil, muy lista, porque una sección de la que se esperaba solo cuestiones de cosmética, hogar, cocina, que son también muy importantes, pero ella creía que la educación, el divorcio, el voto femenino, el voto femenino, fue una de las primeras, ¿no? Claro, también interesaba a la mujer. ¿Por qué no iban a interesar esos temas a la mujer? Ella decía, la mujer es la primera educadora. ¿Por qué? Porque es la madre de sus hijos, la madre que educa a los hijos en primer lugar. Y el voto, porque si nosotros también pagamos impuestos, etcétera, etcétera, queremos colaborar también en las leyes. Y sí, ya en 1906 ya reivindicó el voto femenino. Sí. De alguna forma tú también has sido pionera en ciertas cosas. Yo tengo anotado ahí, cuando preparaba la entrevista, fuiste la primera mujer directora de un telediario, en el 83, creo que cuando era director de informativos, pues a José Luis Balbín, ¿no? Sí. Y luego abriste, o se inauguró la corresponsalía de Radio Nacional en Bonn, que no existía, y la creé yo, efectivamente. O sea, que de alguna forma, bueno, pues yo tengo hay que llegar también ahí, ¿no? Muchísimas a ir gracias. Abriendo puertas. Muchísimas ¿no? gracias, Javier. En primer lugar, me encanta que tú y yo, que nos conocimos precisamente en mi etapa de televisión española, dirigiendo por primera vez una mujer un telediario, y tú estabas haciendo la información de radio y televisión en el Ya, en el diario Ya. Un diario muy importante. Sí. Pues yo me alegro que ahora estemos contando todas nuestras experiencias que sin duda sirven también para las nuevas generaciones del periodismo. Y luego, bueno, pues pionera. Bueno, yo lo tuve más fácil que Carmen de Burgos, porque aquella mentalidad, ¿verdad? Estamos hablando de principios del siglo XX, en 1901 llega ella a Madrid. Ella nació en 1867 en Almería, o sea que realmente... Y ya en 1903... establece una encuesta en el periódico, el Diario Universal, interesándose por la opinión de los lectores, que es ya como género periodístico, la encuesta ya en aquella época era una innovación total, sí, fue la primera.
les preguntaba que qué opinaban del divorcio, porque en España no había ley del divorcio y tenía que haber, ella quería que hubiera una ley del divorcio. Entonces, como yo digo, lo tuve más fácil que ella, pero sí, la verdad es que me alegro cuando me ponen esa etiqueta. La primera, pues mira, también fui la primera mujer alto cargo en la jefatura del Estado, y eso es un mérito, no me lo voy a poner a mí, sino del rey Juan Carlos, que fue quien me nombró, es decir, fue muy avanzado el rey Juan Carlos. ¿Cuánto tiempo estuviste? 10 años, ¿no? Sí. Estuviste en Zarzuela, ¿no? Sí, pues mira, desde... Un poco más de 10 años, yo creo, ¿no? 10 años y medio. Sí. Vamos a poner el medio porque cuando estás en la casa de Su Majestad el Rey, la dedicación es total. Entonces yo creo que esos 10 años y medio equivalían por lo menos a 15 o a 20. Pero bueno, 10 años y medio. Entré en enero del 93 y me marché en junio del 2003, o sea que el rey confió en una periodista y en una mujer, fui la primera, o sea que realmente pues estoy muy satisfecha. Pues supongo que sería una experiencia apasionante, pero claro, a los compañeros con los que tú habías trabajado les tenías de alguna forma que contar cosas, o sea, hay cosas que depende que, ¿no? Bueno, pueden contarse o no pueden contarse, si son de la vida privada, si son de la vida pública, supongo, ¿no? Más... Sí, la verdad es que... Eso hay que tener muchas, ¿no? Bueno, dotes de... eso en comunicación, como yo digo siempre, hay que, en todos los trabajos hay que trabajar con buena materia prima. Los reyes, la familia real, en ese sentido, son excelente materia prima porque confían en los medios informativos, le dan importancia a los medios informativos. Tanto es así que luego el príncipe, hoy rey Felipe II, se casó con una periodista. Es decir, que en ese sentido yo me encontré que trabajaba para una institución que creía en el papel y en la función social del periodismo. Eso ya es un punto muy importante. En cuanto me decías, vida privada, vida personal, vida oficial, es difícil. Ahí una serie de, ¿no? Es difícil separar, cuando una persona tiene un cargo público, de esa relevancia. Es difícil separar lo privado de lo público, pero es verdad que hay una esfera que es absolutamente privada, que en efecto tienen todo el derecho a mantenerla y hay que respetarla. Pero yo creo que yo entendía las necesidades de los periodistas y, bueno, pues creo que atender siempre al periodista, no discriminar porque un medio es más importante que otro, atender todas las llamadas. A veces hay que ser sincera y hay que decir, pues mira, de este tema ahora mismo no te puedo decir nada, pero déjame que me informe y ya te diré algo. O hay una frase que yo utilicé con bastante frecuencia que es... no te lo desmiento, pero no te lo puedo confirmar. Es decir, que con ese no te lo desmiento, el periodista ya entendía que podía haber algo, ¿no? Que podía haber algo y que por sus propias vías y por otras fuentes pues podía quizá confirmar esa noticia. Pero yo tendría también que respetar pues una serie de normas y de convenciones. Pero creo que, en fin, traté de ser lo más leal posible, por supuesto. Bueno, el rey Juan Carlos jugó un papel importante. Hay quien dice que fue el motor, ¿no?, de la transición a la democracia en aquellos años. Su figura ha sido siempre muy, muy valorada, pero llega un momento en el que, de alguna forma, pues salen a relucir una serie de historias y eso devalúa lo anterior, eso de alguna manera anula lo bueno que había detrás, porque ahora mismo estamos en una situación un poco de qué va a pasar, si va a volver a España. O sea, aunque tú estés ahora un poco fuera, pero a lo mejor sí me interesaría una reflexión. Pues sí, claro que sí. Efectivamente, hace ya 20 años que no estoy en la casa de Su Majestad el Rey, pero claro que puedo opinar sobre el asunto. Has dicho muy bien que el rey tuvo el rey Juan Carlos una trayectoria impecable como jefe de Estado, como impulsor del cambio, la transformación, la transición democrática española. España mejoró en esos 25 o 30 años enormemente. Fue la entrada en la Unión Europea, nos incorporamos al mundo occidental donde siempre debíamos haber estado, pero tuvimos unos años de aislamiento. En ese sentido, el rey Juan Carlos fue un abanderado. Y yo creo que hay que reconocerle todo eso. Es cierto que al final pues tuvo
vamos a decir, unos hechos, unas actuaciones que mancharon quizá esa trayectoria brillante, reconocida por historiadores, por políticos de todo el mundo. Realmente la transición española fue modélica y sí, hay libros que hablan de ese papel fundamental del rey como piloto, como motor de la transición. Luego fue una obra colectiva de todos los españoles. Los medios informativos también tuvimos un papel importante, pero también las fuerzas políticas. Los políticos de entonces también se ponían de acuerdo, no como ahora, ¿no? Exacto. Y el propio rey en sus discursos subraya, y le gustaba subrayar, ese carácter colectivo de la transición, pero sin duda la llave, el motor, el impulsor fue él. Sí, sí. Es curioso porque, no sé si en alguna entrevista también tú lo has comentado, ¿no? La relación del rey Juan Carlos, de don Juan Carlos, con su padre era complicada porque, bueno, el sucesor, ¿no? Ahora se produce con la siguiente generación también una relación difícil, ¿no? Entre el rey Felipe VI y su padre. La historia se repite. Pues sí, la verdad es que es admirable ese sentido del Estado y de la institución, la corona que tienen, porque pueden afrontar sacrificios personales, como estamos viendo. Por ejemplo, antes me hablabas, el rey está fuera, el rey Juan Carlos está en Abu Dhabi. Es durísimo estar allí. Ya lleva más de 2 años separado de su patria, de su familia, de sus amistades, de su lugar donde debe estar, donde debía estar. Entonces, creo que es admirable, repito, que por beneficiar a la corona, por no perjudicar a la institución, el rey Juan Carlos asumiera lo que se llama autoexilio y el rey Felipe, pues, ha querido también marcar una serie de distancias para mantener muy a salvo, muy intacta la institución. El rey Juan Carlos tuvo también esa relación, lo mencionabas, difícil con don Juan de Borbón, porque el conde de Barcelona, porque don Juan esperaba ser la el línea sucesero. Dinástica se rompía. Eso es, la sucesión dinástica tendría que haber recaído en don Juan. Pero bueno, teníamos las circunstancias que teníamos en España. Estaba Franco veo que era más posibilista, más realista, y eso lo vio también el propio don Juan, que don Juan Carlos, desde que era pequeñito, se formara en España, porque decimos, el rey Juan Carlos, casi 4 décadas como jefe del Estado y ha hecho una jefatura del Estado muy buena en el sentido que hemos comentado del impulso a la transición y luego también salvar el golpe de Estado del 23F. Pero es cierto que el rey Juan Carlos llega con 11 años a España, lo separan de su familia. Es un sacrificio también. Bueno, él acepta, como un niño pequeño, acepta que su padre ha llegado a una especie de pacto con Franco y don Juan renuncia también a sus derechos dinásticos a favor de la institución. Creo que es admirable, repito, tanto don Juan hacia don Juan Carlos. Don Juan Carlos también tiene una cierta tensión con su padre en ese sentido. Y ahora no son las circunstancias iguales, pero se ha podido producir entre el rey Felipe VI y el rey Juan Carlos. Insisto, creo que es positivo que los dos tengan, o los tres hayan tenido esa educación tan interiorizada de prestar el servicio a España, a los españoles, a la institución, una institución que cohesiona, que está en el ADN de la historia de España. ¿Y hay que renunciar, hay que hacer sacrificios? Pues sí, lamentablemente sí. Pero en ese sentido prevalece la institución. Con Leonor se garantiza esa continuidad, la formación que está teniendo. Bueno, sí que parece que sobre todo a nivel popular, pues tiene, no sé...
Tiene gancho. Tiene gancho, sí. O sea, es que cuando hace ahí un desfile y sale ella es un poco, ¿no? Es una protagonista Sí, la verdad es que, querida, ¿no? Sí. No sé cómo explicarte. Sí, y además es una joven de su tiempo. Hay que verla jugando con compañeros suyos de la Academia General de Zaragoza a los autos de choque en Jaca y con las peñas en Jaca. Estos días pasados. Bueno, pues esto es genial, ¿no? Y ha recibido esa educación muy parecida como la recibió su padre y como la recibió don Juan Carlos, que también hizo las tres academias militares. Bueno, luego el rey Juan Carlos no hizo una carrera universitaria. Suponemos que la infanta, la princesa de Asturias, Lara. Pero bueno, y la infanta Sofía está también recibiendo por ahora una educación muy parecida a la que está recibiendo la princesa de Asturias. Pues sí, yo creo que incluso hay encuestas que dicen que se puede hablar de una leonormanía en España. Y luego, como princesa de Girona, pues la Fundación Princesa de Girona da unos premios a jóvenes en materia social, en materia de emprendimiento, en materia de protección del medio ambiente, que realmente son ejemplares. Y entonces yo creo que eso sí que la pone en contacto con gente de su edad, de su generación, y puede ser un referente. Yo creo que está recibiendo una magnífica preparación y está dando muy buenos resultados. Sí. Durante tu etapa de directora de comunicación en Zarzuela, en la Casa Real, se hablaba mucho en los círculos, digamos, de una especie de pacto tácito para que la figura del rey, para que la monarquía pues se cuidara, no hubiera... Pero tú solo alguna vez yo te he oído decir que no existía, vamos, que supongo que los directores de los medios podrían tener sus criterios, pero que no había nada digamos, pactado por escrito, ni mucho menos por escrito, claro. No, por supuesto, tú hablabas de un pacto tácito. Pues yo creo que realmente ni siquiera ese pacto tácito, porque en mi etapa en la casa de Su Majestad el Rey, que fueron 10 años y medio, pues ahí hubo muchas críticas al rey, a sus amistades, a la utilización de los fondos reservados, al papel que podía tener el rey en los GAL. La verdad es que... Las amistades, hablaba alguna vez, ¿no? Sí. La verdad es que luego periodistas reconocieron que con sus críticas a las instituciones, tanto a la Moncloa, al gobierno, como a la jefatura del Estado, llegaron a poner en riesgo la estabilidad institucional de España. Eso está escrito. Luis María Ansón lo declaró en una entrevista que salió en la revista Tiempo. Y es una conspiración. Exacto. Entonces, sí. Había un afán porque Felipe González saliera de la Moncloa y había un conjunto de periodistas prestigiosos todos que reconocieron que con sus críticas pusieron en peligro el equilibrio, valga la redundancia, pusieron en peligro las instituciones españolas. O sea que realmente no fue tan de rosas mi trayectoria, o mejor dicho, tratada la institución como se ha dado a entender, y que ahora como ya no existe ese pacto tácito, ya se ha abierto la veda. No, yo creo sinceramente que los medios han sido muy respetuosos, no por la autocensura, sino porque en aquellos años había un espíritu colectivo de que las cosas salieran bien y salieran adelante. Y hubo muchas renuncias por unos políticos, por otros. El propio Santiago Carrillo tuvo una actuación ejemplar y él dijo: yo prefiero entre república y monarquía parlamentaria, pues estoy eligiendo entre dictadura y democracia. Pues yo prefiero la democracia. Si la monarquía parlamentaria significa efectivamente parlamento elegido por sufragio universal directo, me quedo con la democracia. Entonces, pues yo creo que en los medios informativos había también ese afán colectivo de ayudar, de apoyar, y bueno, pues la verdad es que
Alguna vez me hago una pregunta. O sea, cuando se publican informaciones que, pues no sé, recientemente, no sé si fue pues, Jaime Peñafiel, historias que tienen, ¿no?, que afectan pues, a la reina Leticia. Normalmente, claro, el problema es que ¿cómo desmientes? O sea, la Casa Real, de alguna forma, ahí se encuentra con la dificultad de contestar, me refiero, ¿no? O Sí, sea, la verdad es que aquí te consultaba, decía, ¿cómo podemos hacer para que hacer llegar que, oye, que esta información no es exacta o qué? ¿No? Pues la verdad es que esto es como si habláramos es ponerte en el otro lado. a alumnos que están estudiando comunicación. Yo, en teoría, creo que desmentir bulos es convertirlos en noticia de alguna manera. Sería imposible desmentir todas las intrigas, las suposiciones, los bulos que se pueden propagar. Desde que el mundo es mundo, a cualquier persona que ocupa un puesto relevante siempre le van a caer sanbenitos y van a decir que es así, que es asá. Eso ha ocurrido siempre, aquí y fuera de España, por supuesto. Lo que pasa es que ahora se propagan con mucha más velocidad y porque tenemos unos sistemas de telecomunicaciones que son impresionantes, pero realmente sería imposible y sería además caer en el juego de estas personas que quieren adrede, por desestabilizar, propagar bulos. Otra cosa es que la gente opina... O poner una querella o eso tampoco, claro. Pues es que efectivamente... Eso nunca se ha planteado, ¿no? Vamos, yo en casos concretos no creo, pero sí que el hablar con las personas, yo me estoy refiriendo a medios informativos de calidad, lo que en inglés llamamos prensa seria, ¿no? Quality papers. Ahora voy a beber un poquito de agua, perdón. Sí. Por supuesto. Ahora tenemos las llamadas redes sociales, que no son medios informativos, no tienen responsabilidad editorial. Por ahí puedes transmitir lo que quieras, pero no tienen la responsabilidad editorial que tiene el director de un medio informativo, que sí tiene que responder ante los lectores y ante los tribunales si llega el caso. En España tenemos el derecho de rectificación, que sin necesidad de tribunales el periódico o el medio informativo tiene que publicarlo si se demuestra que es verdad. O sea, que realmente yo creo que en ese sentido lo que hay que hacer cuando surge una intriga, una suposición, bulo, que está pesando mucho, pues hay que hablar con los responsables de los medios informativos que tienen responsabilidad editorial, repito, y decir, mira, esto no es así, por esto y por esto, y nada más, porque si te pones a desmentir todos los bulos que circulan, pues primero no sería eficaz y segundo, magnificarías esos bulos. Una etapa importante de tu trayectoria, o sea, has hecho tantas cosas, luego te preguntaré con cuál de ellas te quedarías, pero durante una etapa también larga estuviste de directora de la oficina del Parlamento Europeo, ¿no? Que eso es... Ah, sí. Eso fue, no sé, estuviste en Bruselas, entiendo. Sí, eso fue por un concurso oposición que gané. Sí, pues la verdad. Ahí también fuiste un poco pionera, sí, de alguna forma, ¿no? Sí, bueno, pues yo había estado haciendo un curso de posgraduado en el Colegio de Europa, en Brujas. Sí. Me especialicé en estudios superiores europeos. Entonces, bueno, pues digamos que ya esa confianza en Europa ya la tenía inculcada desde antes de que España entrara en la Unión Europea. Y para muchos españoles, entrar en la Unión Europea, entonces llamada Comunidad Económica Europea, pues no era solamente entrar en un mercado común donde desaparecían los aranceles y entrabas en una zona donde la prosperidad económica se esperaba y no en la autarquía que teníamos con Franco, ¿no? Sino con la libre competencia, pues lógicamente las empresas se benefician. Entonces, bueno, pues dentro de ese espíritu pro-europeo que yo ya me había traído de Brujas, en Bélgica, pues es cuando España, bueno, estuve también de corresponsal en Bélgica, estuve de corresponsal en Bonn, que tú lo mencionabas antes, y luego también en Bélgica, en Bruselas, y pillé
viví los últimos años de la negociación española para la adhesión de España a la Comunidad Europea. Entonces, bueno, pues yo estaba ilusionadísima, como muchos españoles, porque no solamente veíamos, repito, una posibilidad de mejoras económicas y sociales para España, sino también una reafirmación de la democracia, porque en la Unión Europea, si no respetas el Estado de Derecho, no puedes estar. Eso es así de claro. Entonces, bueno, pues cuando España entra en la Unión Europea, pues se convocan unas oposiciones para dirigir la oficina del Parlamento Europeo aquí en España. Bueno, en cada uno de los países miembros hay una oficina. Sí, para aproximar, como el Parlamento Europeo pues tiene la Secretaría General en Luxemburgo, las sesiones plenarias se celebran en Estrasburgo y las comisiones y los grupos parlamentarios se reúnen en Bruselas. Bueno, pues también hay que acercarlo a los ciudadanos y por eso en cada país miembro hay una oficina de representación, una delegación del Parlamento Europeo. Y me presenté a ese concurso oposición y lo gané. Fantástico. Sí. De pequeña ya querías ser periodista porque tú estudiaste ciencias políticas, ¿no? Sí. Ahora volviendo un poquito, nos retrotraemos a tus... Sí. Hemos empezado por la actualidad. Y muy entonces bien. incluso, bueno, llegaste a trabajar en un periódico de Granada que se llamaba Patria. Sí. Supongo que era del movimiento, por eso, con ese título, ¿no? Sí. Luego en Información, que es el periódico de tu, ¿no? De mi tierra, de Alicante. Y luego creo que también delegada de la Verdad en Alicante, ¿no? También. Veo que te has repasado muy bien mi currículum. Como buen periodista. Y ahí aprendiste, bueno, pues claro, era una etapa muy distinta, porque era una España, ¿no? Muy distinta, efectivamente. Que apostaba ya un poco por el cambio, pero que estamos hablando de finales de los 60, 70, ¿no? Sí, los 70, para ejercer estudiar efectivamente a finales de los 60, pero ya ejercer el periodismo en los 70. Bueno, yo soy, por lo tanto, producto de la Ley Fraga, es decir, la Ley Fraga ya suprime la censura previa a la que estaban sometidos los medios informativos en España. Es impresionante que antes de salir a la calle tuvieran que pasar por la censura. Entonces, la Ley Fraga, en teoría, era un poquito más abierta, pero se produjeron muchísimos secuestros de publicaciones por orden judicial, en fin. Pero esa última parte, que es cuando yo empecé a trabajar en el tardofranquismo, había ya pues una cierta... repito, es ese espíritu colectivo que vivíamos todos y que sabíamos que iban a cambiar las cosas en España, y lo tomábamos con muchísima ilusión y con muchísimo entusiasmo. Y hubo medios informativos como Triunfo, como Cuadernos para el Diálogo, como Cambio 16, como la revista Posible, la revista Doblón. Yo creo que también había una revista que se llamaba Ciudadano. Sí, Ciudadanos, sí. Destino había otra. Sí. Y esas publicaciones pues iban hasta el límite de donde se podía llegar, y aún así, a pesar de que se iba hasta el límite, pues había secuestros de esas publicaciones, y eso, pues la verdad es que era un tremendo palo económico para esas empresas, con lo cual, o el Diario Madrid, el mítico Diario Madrid, que hasta luego fue volado el edificio entero. Dicen que por intereses inmobiliarios, etcétera, pero simbólicamente aquello fue tremendo, y fue ya también en el tardofranquismo. Por lo tanto, no viví la etapa de la censura pura y dura, pero sí esa etapa del tardofranquismo, que de la misma manera que hablábamos del espíritu de la transición, fue también muy interesante y muy apasionante, porque, repito, algo había en nuestro interior que nos decía que las cosas iban a cambiar. No sabíamos cuándo se iba a morir Franco, no sabíamos lo que iba a pasar. En esa etapa es cuando nace El País. Y que tú entras en El País con Juan Luis Cebrián, y yo entro a la sección de Economía del País con Fernando González Urbaneja. Otro histórico, que fue luego presidente de la sección de la prensa de Madrid. Yo había estudiado periodismo y ciencias políticas con Fernando González Urbaneja.
Y entonces, bueno, yo había hecho yo ya mi curso en Brujas, mi posgrado en Brujas, mi máster, y entonces Fernando pues me llamó para formar parte de ese equipo fundacional del país. Y dentro del país, en esos años, se vivía con una ilusión, con un entusiasmo. Todos estábamos convencidos de que íbamos a hacer el periódico que necesitaba España, el periódico más europeo, más democrático. Y entonces, bueno, ya nació cuando Franco había muerto. Franco muere en noviembre del 75 y el país sale en mayo del 76. Pero, en fin, todavía no habíamos tenido el referéndum para la ley de la reforma democrática, no se habían producido las primeras elecciones democráticas en España, pero, repito, había una ilusión colectiva hay otra fantástica. Claro, hay otra faceta tuya que a lo mejor no es menos conocida, pero también pasaste por Radio Nacional, Radio Exterior de España, la radio, la televisión. Sí. O sea, has tocado todos los palillos, ¿no? Soy multimedia. Te diría Valdano polivalente, ¿no? Sí. Siento, Oye, fíjate... pero, Perdona, no, adelante, Javier. No, que te he interrumpido yo. Me entusiasmo, como ves. Siento no haber trabajado en una agencia de noticias, porque yo creo que esa es la auténtica escuela de redactar bien el periodismo. Pero por lo demás, prensa local, tú la mencionabas antes, revistas, prensa en Madrid, radio, televisión, corresponsal, ¿no? Enviada especial. Sí, y luego la comunicación institucional del otro lado, como tú decías, del otro lado de la mesa, también es periodismo, comunicación, ¿no? En el Parlamento Europeo hacía mucha comunicación, no solo, pero también tenía una parte muy importante de trato con los periodistas. Y luego en la Casa Real. O sea que realmente estoy muy satisfecha. En esta profesión, bueno, ha cambiado mucho. No sé si luego, si quieres, me opinas sobre a mejor o a peor. Pero es verdad que tú sí que te proponías, o sea, tenías unas exigencias, ¿no? En cuanto a deontología, ética. Ahora recuerdo, aunque tú no has hecho mención a ello, pero durante esa etapa que tú eres directora de un telediario, tú presentas la dimisión, dimites porque alguien no respeta el derecho a la presunción de inocencia. ¿No? Sí, entrevistaban a alguien supuestamente delincuente o lo que sea, pero no estaba juzgado. Entonces, tú como respuesta dices que te vas. Sí, la verdad. Esas cosas ya no se suelen, ¿no? hacer mucho, ¿no? Pues mira, me comentabas antes que una de las personas que habías entrevistado era a Justino Sinova, que fue director estuvo hace una semana del diario 16, ¿no? Hablábamos antes de la importancia de la revista, pues luego salió el diario 16. Y bueno, pues yo me acuerdo que cuando yo leí el diario 16 decía que Asunción Valdés había tenido vergüenza torera y había dimitido. Me quedé sorprendida porque yo tampoco lo hice con ese afán y no pensaba que iba a tener esa repercusión. Pero sí, yo sentí que efectivamente lo que decíamos antes, la responsabilidad editorial. ¿Quién es el responsable de lo que se da en un telediario? Pues lógicamente el director. Y se coló, lo voy a decir así, con una palabra coloquial, se me coló un reportaje que a un delincuente se le situaba como un culpable. Como culpable. Porque en un asalto a una joyería, pues había muerto el joyero. Y entonces el periodista le decía, pero tú has disparado, tú has matado al joyero. Claro, eso es un impacto tremendo, tío. En una televisión pública que además era la única, porque no había, ¿no? Privada, supongo. Pues sí, yo debía estar a punto de nacer ya, sí. Pero yo creo que en cualquier caso... Las privadas salieron en el 90, 91, entonces estamos hablando de quizás las autonómicas un poco antes. Las autonómicas, yo creo que Telemadrid nació poco después, pero efectivamente no había televisiones privadas. Pero en cualquier caso, sea es un medio público o privado, el derecho a la presunción de inocencia hay que respetarlo. Y ocurrió eso. Ese reportaje se emitía en directo. Cuando yo lo vi, pues me quedé muy sorprendida. Y entonces, pues realmente presenté la dimisión. Y sí, la verdad es que me alabaron mucho. Y bueno, yo lo pasé un poquito mal porque... Bueno, tenías que buscarte otra cosa.
Además, o sea, cuando dimiten. Sí, no. Pero bueno, pertenecías a la plantilla, supongo. Sí, estaba en la plantilla de Radio Televisión Española y, bueno, pues tuve una etapa muy interesante. Me ofrecía a ir de enviada especial y hice pues algunos reportajes importantes y entonces pues no sufrí estar en los pasillos. ¿Y cómo vives ahora un poco desde la barrera? Porque supongo que sigues al tanto de lo que ocurre no solo en el país, sino también en nuestra profesión, porque parece que esa polarización que existe, ¿no?, en la política, en los medios también ha vuelto un poco esa especie de tú eres el chico de los recados del gobierno, tú eres el no sé qué, defiendes. O sea, eso, bueno, va dentro de... Es difícil opinar. Hubo una época en la transición en la que todos parece que no sé qué. Yo creo que es buena la pluralidad. Yo creo que se toleraba más al contrario, ¿no? Yo creo que al adversario. Bueno, estamos recordando el espíritu del consenso, ¿no? Sí, del consenso. Que había más no sé, sí, más acuerdos, menos. Pero fue una época muy dura y muy difícil también, ¿eh? No nos olvidemos de los años durísimos del terrorismo. Durísimos. Y bueno, pues ese malestar que había, el run-run, el llamado ruido de sables en las salas de banderas de los ejércitos, pues bueno, pues también esa fue una de las causas, parece ser, que contribuyó al intento de golpe de Estado. O sea, fue una época muy difícil, muy difícil. Que había buen espíritu, que había buenas intenciones, que había esa fuerza colectiva de querer conseguir algo positivo y que hubo renuncias por partidos de un lado y de otro, por fuerzas políticas, para llegar a ese consenso. Eso tiene un gran mérito y eso hay que valorarlo siempre. Pero volviendo a tu pregunta, creo que es bueno que haya pluralidad de opciones, de opiniones, y esa es la libertad de prensa y la libertad de información y la libertad de opinión. Es que este periódico o esta radio es que tiene la etiqueta de la voz de su amo, citabas tú más o menos ahora. Bueno, pues mire usted, usted es libre de seguirlo, comprarlo, leerlo o comprar otro. O sea, es difícil. Pero quizá las redes sociales a lo mejor también de alguna manera han condicionado esta situación de donde hay el bulo, las noticias falsas, sí, la verdad es que fábrica del fango que dice el presidente, o, sí, la o verdad la fachosfera. Sí. Sí, estamos un poco ahí, ¿no? Sí, la verdad es que yo decía antes que las redes sociales que tú mencionas ahora pues no tienen responsabilidad editorial. Ahora existen los departamentos de chequear si lo que se ha difundido ya es verdad o es mentira, es un bulo o no. Pues mire, tan sencillo como hacen las cabeceras, ya no digo periódicos, las cabeceras de calidad de toda la vida. Lo que no es digno de publicarse, no se publica. Y ya está, y así evitas el bulo, la divulgación, la propagación. Es que las redes sociales difunden todo. Y cuando luego dicen, no, tenemos un departamento de facts-checking, vamos a comprobar los hechos. Pues no los difundas. Claro. No los difundas, así de claro. Y eso es lo bueno de las cabeceras de toda la vida, o de los que han nacido ya en la época digital, pero que tienen el ADN y la deontología profesional del periodismo. Entonces, yo creo que realmente, si te refieres al enfrentamiento político, pues me costaría entrar en ese terreno. No quiero opinar sobre ese tema, pero respecto a los medios informativos o lo que no son medios informativos, pero están divulgados o apoyados en soportes digitales, pues vuelvo a decir lo mismo. Se publica lo que está comprobado. Y aún así, publicando lo que está comprobado, y hay que comprobarlo por 2, 3 o las fuentes que sean necesarias, a veces te puedes equivocar. Pero por lo menos... Había que contrastarlo por 3 fuentes, ¿no? Nos enseñaban eso, facultad. pero por lo menos por 3 fuentes. Por 3 fuentes, efectivamente. Pero por lo menos lo has intentado. Una de las fuentes te puede haber engañado o se puede haber equivocado. Pero yo creo que, sin embargo, en otros tipos de soportes digitales,
pues eso no se hace. Y hay otros que voluntariamente difunden maledicencias y bulos para efectivamente desestabilizar. Como sabemos que desde Rusia, pues Putin ha intervino en las elecciones catalanas, en el mal llamado referéndum catalán. Las elecciones americanas, según... En el Brexit también influyó. Ahora, antes de las elecciones al Parlamento Europeo, ya había constatado por eurodiputados y por personas de alto nivel en la Unión Europea que sabían que estaban siendo intoxicados por ciberataques, no ya por el tema de la ciberseguridad, sino por la inestabilidad en meter información falsa y desestabilizar. Entonces, pues eso es peligrosísimo y repito, si alguien quiere estar bien informado, que lea cabeceras que tienen responsabilidad editorial. Ese es el gran consejo que doy a los periodistas jóvenes. Como buena conocedora de la situación o de la información en el ámbito europeo, en la Unión Europea, ¿realmente existe ese peligro de los partidos extremistas, de la extrema derecha, y luego hasta qué punto los culpables no han sido los partidos, digamos, de centro, la socialdemocracia o los partidos más que quizá no han encontrado soluciones y la gente se va a refugiar en los extremos? Pues, ¿qué reflexionarías tú sobre este, ¿no? Pues yo creo que avance de la extrema derecha? Pues yo creo que tú en la pregunta estás dando la respuesta. Es decir, reflexionemos qué ha pasado para que votantes que estarían eligiendo opciones de centro derecha o incluso de centro izquierda, votan a partidos de ultraderecha. Yo creo que habrá que hacerse esa reflexión. Es lo que tú me preguntabas. El descontento, ¿de dónde surge? ¿Qué ha podido fallar? ¿Qué ha podido fallar? Es verdad que en las últimas elecciones al Parlamento Europeo han subido los partidos de ultraderecha. También hay muchas ultraderechas en el Parlamento Europeo y en el contexto europeo, por lo tanto, porque al final una elección es reflejo de la sociedad en la que vivimos, pero... yo creo que mientras son constitucionales, pues vamos a respetarlas porque es una opción política más y hagamos esa reflexión de qué ha fallado en el centro derecha, en el centro izquierda, para que se vayan hacia otras opciones. De todas maneras, el grupo popular europeo, que es el que está formado por cristianodemócratas y partidos populares, por ejemplo, la CDU alemana, la CSU alemana, la Democracia Cristiana Alemana, el Partido Popular Español, están en ese grupo. Ese grupo ha subido. Ha bajado el grupo de los socialdemócratas, han bajado los verdes, han bajado los liberales y han subido efectivamente el partido de Marine Le Pen, ha subido el partido de Giorgia Meloni en Italia, ha subido en Austria el Partido Liberal Popular, que ha sido la primera fuerza, pero el segundo, que son los populares, los cristianodemócratas, los populares austriacos, que están en este grupo en el que está, como digo, la Democracia Cristiana Alemana y el Partido Popular Español, para entendernos, han quedado muy por debajo, o sea, no muy por debajo, al contrario, muy cerca de los primeros que han sido los ultras que han ganado en Austria. En Hungría Orbán ha ganado, pero ha perdido un poquito. Y sin embargo, en Polonia, desde hace meses tenemos a un liberal, que es Donald Tusk. Ha habido un cambio de gobierno. Han estado faltando al Estado de Derecho Polonia y Hungría, por estos giros de ultraderecha y entonces en la Unión Europea se les congeló los fondos estructurales, los fondos de cohesión. O sea que realmente habrá que meditar. Yo vuelvo a tu pregunta, que ha sido muy inteligente, qué ha fallado en los partidos convencionales, vamos a decir así, de un espectro de centro-derecha, centro-izquierda.
que han fallado para que tengamos estos resultados. Ya para ir terminando, me gustaría saber si después de toda tu trayectoria estás satisfecha de todo lo que has hecho y si volverías a repetirlo, o sea, si de alguna forma, tal y como ves ahora, como está un poco, no lo sé, si la profesión está cambiado mucho, pero volverías a... Pues la verdad es que... A ser la Asunción Valdés periodista, innovadora y... Yo sí, sin duda, Javier. Porque es cierto que claro. ha cambiado mucho y efectivamente los medios convencionales de calidad, las cabeceras de toda la vida, como yo he aludido varias veces en esta entrevista, pues están atravesando una crisis de negocio importante, grave. La publicidad emigró hacia televisiones privadas y hacia Internet y hacia medios digitales. Entonces, pues están atravesando una etapa difícil. El periodismo en sí sigue siendo el mismo, lo decíamos antes. Confirmar lo que te llega como un hecho. Es cierto, adelante. Eso seguirá siendo igual. Los soportes y la línea de negocio, eso ha cambiado muchísimo. Y entonces, efectivamente, es un problema. Es un problema incluso para la democracia, porque si hay una función de control y es hacia la clase política. El control del poder se establece, ¿no? Exacto. Entonces, en ese sentido, pues creo que es más apasionante que nunca pues, trabajar como periodista ahora, puesto que parece que tienen como más responsabilidad para salvar esa sociedad muy amalgamada con esa intromisión súper agresiva y eficaz de las redes sociales, que son imparables y son unos multiplicadores de opinión fabulosos. Entonces, quizá el periodismo de toda la vida, el que contrasta lo que se va a publicar, es más necesario que nunca. Por lo tanto, volvería a repetir mi experiencia. Muy bien, pues muchísimas gracias, Asunción. Ha sido un placer, de verdad, estar contigo aquí charlando de... Muchísimas gracias, Javier. Sobre lo que nos rodea. Y a The Objective, muchos éxitos. Gracias. Gracias a ti. Adiós.